Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Buenos días, bienvenidos a Urgente Saber de Urgencias, edición 2020. Tengo el gusto de presentar a la doctora María Angélica Maya Restrepo, quien es especialista en medicina interna, subespecialista en enfermedades infecciosas que labora en el Hospital San Vicente Medellín, y es la presidente del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Infectología. También tenemos el orgullo de contar con ella como asesora de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia en el manejo de la pandemia COVID, y nos va a dar una conferencia muy interesante y muy pertinente, que es controlar la transmisión del COVID-19, es la mejor forma de proteger nuestra sociedad y nuestra economía. Bienvenida la doctora María Angélica. Muchísimas gracias, gracias por darme la oportunidad de estar aquí y poder compartir con ustedes pues estos minutos. Gracias al comité organizador por darnos esta oportunidad. ¿Les gustan las películas de espías y detectives? Porque hoy quiero contarles una. Sin lugar a dudas, ustedes se han podido dar cuenta que algo está sucediendo en el mundo. Este mapa nos muestra los casos de COVID confirmados acumulados que han muerto por millón de personas en el mundo, actualizado hasta octubre 21 del 2020, y pueden darse ustedes cuenta que a mayor intensidad del rojo hay una mayor cantidad de personas muertas por COVID por millón de habitantes en esos países. Desafortunadamente, América cuenta con esas tasas más altas de mortalidad. Y si uno es un detective y quiere decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta cantidad de gente muerta? Pues entonces tiene que empezarse a acercar y vamos a ir en un viaje desde los muertos hasta los vivos. En Colombia, al 21 de octubre, llevamos 29.464 fallecidos confirmados o que los médicos han puesto en su certificado de función que han muerto por COVID, y para Antioquia, para esa misma fecha, 2.911 fallecidos. Y si para ustedes de pronto esto no es mucho, quiero que lo miren comparando el canal endémico de hospitalización por infección respiratoria aguda de los últimos años, desde el 2013 hasta el 2020, y en esos puntos negros se van a dar cuenta cómo excede de forma casi que 10 veces más lo que teníamos registrado en los años anteriores como hospitalización por infección respiratoria aguda grave. Esta es el comportamiento de las unidades de cuidado intensivo. Para Antioquia nosotros contábamos con unas 480 camas de cuidado intensivo para atender todas las obligaciones de cuidado intensivo del departamento por todas las causas. Hoy día tenemos acostados en cama de UCI 1.200, más o menos por esa cifra ha rondado la hospitalización en UCI en los últimos días de octubre. Y eso está dado por un aumento importante en la atención de pacientes no COVID y por el aumento sostenido y permanente desde julio de atención en UCI de pacientes COVID. Esta es la curva de pacientes día, pues no son pacientes porque muchos de ellos están en la casa, pero están enfermos o diagnosticados por COVID, pero esta solamente es la punta del iceberg, porque esta curva de casos reportados nuevos probablemente no incluye muchísimas personas que ustedes y como nosotros están asintomáticos y probablemente no acuden a una prueba. Si uno hace la cuenta real de los muertos y dice, bueno, realmente la mortalidad, es decir, los muertos sobre todo los infectados de esta enfermedad, puede ser de 0.3 a 1%, va a darse cuenta que en Colombia puede haber se infectado desde marzo hasta aquí más o menos 9.800.000 personas por COVID. Y esto, si nos vamos atrás, es más grave aún cuando miramos esta curva donde vemos, en esta curva ustedes pueden ver en la parte de abajo un punto cero, ese es el día en que la gente informa que empieza a sentir síntomas, pero de ahí, del punto donde empiezan a sentir síntomas hacia atrás, hay muchísimas personas que cuando se les cultivan sus secreciones respiratorias son cultivos positivos para SARS-CoV-2, incluso algunos 13 días después, pero la mayoría 2 días después, 2 días antes de tener síntomas, son altamente infectantes. Entonces, las personas en el periodo presintomático tienen alta probabilidad de infectar a otros sin darse cuenta.
En un brote en los Estados Unidos se pudo demostrar cómo la mayor carga de transmisibilidad del virus estaba dada en la semana previa a empezar los síntomas y en los días siguientes, en los 2 días siguientes a tener estos síntomas. Y cuando a las personas que estaban asintomáticas se les preguntó una semana después si ya tenían síntomas, 24 de 27 que no habían tenido síntomas en la primera encuesta dijeron que ya habían empezado a presentar síntomas. Es decir, hoy yo me puedo reunir con una persona y verla totalmente asintomática y el día de mañana me va a llamar y me va a decir, empecé con síntomas o me diagnosticaron COVID. Entonces, la solución para esto inicialmente era perfecta, vámonos todos para la casa, encerrémonos en casa y así pasamos mucho tiempo, pero esto tuvo como consecuencia un aumento del desempleo, enfermedad mental, dificultad para que muchos tuvieran acceso a la educación porque no tienen educación virtual, limitación en la socialización, en los espacios de diversión y aumento de la enfermedad por no COVID por la falta de atención de esas patologías y el mal uso de la telemedicina. Entonces, había que hacer algo. Pasamos un periodo de preparación, todos estos problemas se fueron viendo y tuvimos que pasar a un periodo donde ahora hay protocolos de bioseguridad en todas partes, reactivación económica, retorno a la presencialidad, apertura de servicios y esto que se llama el PRAS. ¿Y qué es el PRAS? Desde septiembre 1 apareció el decreto 1168 en Colombia, donde nos están diciendo que el aislamiento de ahora nunca va a ser más generalizado. No más medidas de secuestro en casa, todo va a ser selectivo y va a depender de la responsabilidad de cada individuo. Ahora todo está en nuestras manos. El PRAS nos está diciendo, y ahora tenemos un nuevo decreto PRAS, que es el 1374, que tenemos que identificar los síntomas leves, moderados y atípicos y iniciar inmediatamente el aislamiento y el rastreo y ordenar la prueba. Este rastreo no solamente lo tienen que hacer las autoridades encargadas, sino que yo también puedo llamar a mis amigos, a mis cercanos y decirles, tengo síntomas o me han diagnosticado con COVID, por favor aíslese. Ese aislamiento debe ser inmediato desde que se percibe el riesgo y ojalá desde el gobierno nacional hay un apoyo solidario, pero nosotros como personas, como sociedad, debemos brindar solidaridad a las familias que tienen que estar aisladas. Este estudio es muy importante para que ustedes vean cómo cuando no hay ningún cerco epidemiológico, ningún control y todos estamos en la calle, la propagación, el R de propagación del virus es 2,6, eso significa muchísimas personas, 2,6 por cada caso infectado, pero si hacemos autoaislamiento en casa, es decir, yo solita me voy para mi casa porque tengo síntomas, eso puede bajar a 1,8. Pero eso no es suficiente porque así sigue creciendo la epidemia y se saturan los servicios. Si hacemos aislamiento de todos los que vivimos en mi hogar, todos los de mi núcleo familiar, más rastreo de las personas que trabajan conmigo o están en la escuela, el R baja a 1,2. Pero si hacemos aislamiento en el hogar y rastreo de los conocidos, o sea, un círculo más amplio, el R puede bajar a 1,1. Y solamente se logra estabilizar, que no haya crecimiento de la epidemia, si hacemos aislamiento mío, mi autoaislamiento de todos los que están en mi grupo y rastreo manual de todos los contactos que pudieron tener contacto conmigo en los 2 días previos antes de que yo empezara síntomas. ¿Y qué pasa con la inmunidad? Pues yo pensaba que esto nos iba a salvar, pero lo que nos muestra la evidencia es que las personas que se infectan van perdiendo los títulos de anticuerpos en el tiempo y más o menos estos son rastreables o empiezan a perder títulos importantes a los 3 meses. Entonces, entre 2 y 3 meses después de la infección, volvemos a estar a riesgo de volver a tener una nueva infección y es por eso que empiezan a aparecer reportes de casos de reinfección en todo el mundo. Ya tenemos todos estos y la segunda infección puede ser asintomática, con síntomas moderados o incluso con síntomas tan graves que pueden llegar a la muerte. Este tiempo entre la primera y la segunda infección más corto que se ha reportado es 48 días. Estas personas que mueren tienen hipertensión, diabetes y aquí aparece una comorbilidad muy importante. ¿Por qué? Porque la obesidad se ha vuelto un marcador que nos dice mala progresión, incluso en personas menores de 60 años.
Entonces, cuando yo me infecto, realmente no sé para dónde va a tomar mi cuerpo como respuesta. Puede ser que yo tenga una respuesta muy bien modulada y salga adelante con respuesta asintomática. Las personas que sufren infecciones asintomáticas incluso tienen menos generación de anticuerpos y estos pueden durarles menos, con mayor probabilidad de que vuelvan a tener reinfecciones y en esas reinfecciones sigan diseminando el virus, lo cual es muy importante. Es decir, yo porque tuve COVID y no me dio nada, no puedo pensar que entonces puedo seguir una vida social tranquila sin cubrir manos y nariz y sin lavarme las manos. O puedo ser desafortunado y cuando me infecte, cubrir una ruta de aumento de citoquinas, daño tisular, daño endoteliar y terminar con un COVID grave o crítico. Entonces, mi querido Watson, esta historia de detectives es mucho más simple de lo que nosotros pensamos, pero las medidas que son efectivas, que son eficaces, que hemos enseñado, pueden sonar muy fáciles, pero no son tan simples de cumplir. Y estas son mascarilla siempre, cubriendo boca y nariz, limpieza de manos frecuente, aseo de superficies todo el tiempo, sobre todo aquellas superficies que tocamos mucho como el celular, distancia física de 2 metros, a nosotros se nos es muy difícil permanecer alejados 2 metros de otros, se nos olvida con mucha frecuencia que hay que mantener esa distancia y preferir estar siempre en lugares bien ventilados o al aire libre. Estas medidas son un conjunto de cosas, una sola medida no disminuye la propagación de la infección, entonces tenemos que hacer énfasis en que todas las medidas juntas es lo que logra que la propagación disminuya. Hoy en día Antioquia está a puertas de entrar nuevamente en alerta roja y por tanto es importantísimo repetir que el gobierno nacional no pretende hacer cierres nuevamente. Está esperando que cada individuo cumpla estas 4 o 5 cosas simples que tenemos que hacer para poder controlar que los hospitales no estén saturados. Y lo que nunca hemos querido, que tengamos que tener pacientes en urgencias, muriendo por falta de un ventilador, por hipoxia, por falta de atención. Entonces, está en nuestras manos mantener el control de la transmisión para poder mantener la apertura económica. Muchísimas gracias. Quisiéramos aprovechar la presencia de la doctora María Angélica para reconocer, que nos haya dado unas indicaciones y recomendaciones muy claras que podemos hacer nosotros desde el personal de salud, que es el que está en este tipo de charlas, para comprometer a la ciudadanía para tener un comportamiento más juicioso y tratar de controlar el ciclo de contagio. Es esencial que todos nosotros que tenemos, digamos, esa capacidad de leer, de conocer sobre esta enfermedad, tengamos eso que de pronto las personas que no saben medicina no pueden, y es saber que los virus existen aunque no los veamos. Para la gente del común es muy difícil percibir un riesgo invisible. Para nosotros puede ser más fácil desde el conocimiento. Nosotros sabemos que los virus existen aunque no se ven, entonces tenemos que ser coherentes. Si sabemos que eso está ahí, que esto está pasando, que lo vivimos todos los días, la mayoría de las personas que están escuchándonos trabajan, digamos, en urgencias o servicios de salud similares, y vemos todos los días cómo la gente está llegando por infección respiratoria aguda grave de una forma que no veíamos hace muchísimos años o probablemente nunca nos ha tocado a los que estamos aquí vivos. Tenemos que ser coherentes con eso y llevar este mensaje con nuestra vida diaria, que no nos vean a los médicos en fiestas. O sea, no tiene sentido que nosotros, que sabemos los riesgos, organicemos una fiesta. No tiene sentido que nosotros no usemos bien la mascarilla. Ver a un médico, digamos, en una cafetería, cerca a menos de 2 metros de otra persona, comiendo, obviamente quitándose la mascarilla para poder comer, eso no tiene sentido. Entonces, nosotros somos los llamados a dar ejemplo, a utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y a instruir a la comunidad en cada momento. Que no nos dé pena poner pues nuestro conocimiento a la luz de la comunidad y decirle, mire, finalmente yo puedo estar infectada hoy. No hay nada que me diga que no, yo puedo estar infectada hoy y eso es un riesgo latente en mi vida y yo no quiero hacerle daño a otro.
tampoco quiero que otro me haga daño a mí. Entonces, esta barrera y la del alcohol glicerinado son barreras que protegen al otro y me protegen a mí. Puede que en mi círculo social yo no vea a nadie que termine gravemente enfermo o muerto, pero este virus va saltando de hospedero en hospedero hasta que encuentra uno que tiene esa susceptibilidad especial en su cuerpo para generar una tormenta de citoquinas y terminar muerto por COVID. Y la otra pregunta que para el personal de salud es crítica e importante, y tú lo has hablado un poco en la conferencia, es acerca de la reinfección. ¿Qué podemos saber y qué podemos esperar acerca del riesgo de las reinfecciones por COVID? No sabemos qué tan frecuente es la reinfección. Si nos basamos en los otros coronavirus humanos y si pensamos que de pronto puede ser similar, los otros coronavirus humanos generan anticuerpos que pueden durar más o menos 3 meses. Con SARS y con MERS, que son los otros coronavirus que causan enfermedad respiratoria aguda grave, esa inmunidad podía ir medida entre más o menos 1 o 2 años. ¿Qué estamos viendo? Que los casos de reinfección son más frecuentes en personas que se han infectado hace 2 o 3 meses. Que encontramos personas que tuvieron síntomas típicos de COVID, se les hizo el diagnóstico, pasan un tiempo asintomático y luego vienen con síntomas. Diagnosticar reinfección no es fácil, porque usted tiene que coger la cepa, el virus de la primera infección, el virus de la segunda infección, hacer secuenciación, mirar los cambios de los nucleótidos, como está conformado cada virus, y mirar que son virus diferentes. Por tanto, pues uno espera que por eso no hay tantas publicaciones como uno pensaría, pero las llamadas a mi teléfono, a la línea de atención de la Gobernación de Antioquia son muy frecuentes, diciendo tal persona tuvo infección en julio, principios de julio, y hoy nuevamente tiene síntomas típicos de COVID, le hago PCR, no le hago PCR, le hicieron PCR y está positiva, eso es un positivo prolongado, es una reinfección, pero creemos que es una causa importante de volver a tener síntomas 2 o 3 meses después y puede no ser tan bajo como nosotros pensamos hasta ahora. Y precisamente por el tipo de público que tenemos, ¿tiene alguna importancia realizar títulos de anticuerpos? Eso depende mucho del tipo de prueba que usted utilice. Las pruebas rápidas de anticuerpos no son pruebas muy fehacientes para determinar qué tanta producción de anticuerpos tiene uno, además pues no te dan títulos. La oferta de otras metodologías de detección de anticuerpos como ELISA hasta ahora es reducida en nuestro departamento, pero tengo fe de que vayan creciendo. Ayer empezó el estudio de seroprevalencia del Instituto Nacional de Salud y eso nos va a dar unas luces importantes para saber más o menos cuántas personas y en qué grupos etarios se ha infectado la población de nuestro departamento. Entonces, una primera utilidad de los anticuerpos es esos estudios de seroprevalencia que dan muchas luces de estimar las acciones de salud pública a futuro y lo que viene a presentarse en los meses siguientes. En la atención individual, hay todavía mucha controversia si se deben utilizar o no, pero sí nos permiten por lo menos mirar la huella de lo que pasó. Entonces, si unas personas han tenido infección, pero no se pudieron hacer la prueba o accedieron a ella muy tardíamente y quieren saber si tuvieron infección, diríamos en los últimos 3 meses, pues porque esa es la evidencia que tenemos, pues utilizar la IgG, la detección de la IgG puede ser muy útil. La detección de la IgM deja mucho que desear, no es una prueba que podamos utilizar para ayudarnos, tiene mucha reacción cruzada con los coronavirus humanos, entonces como nosotros tenemos tanta circulación de coronavirus humanos, mucha gente va a tener IgM positivo. No, yo creo que muchísimas gracias a la doctora María Angélica por su tiempo y por compartirnos todo lo que venimos trabajando desde la Secretaría Seccional de Antioquia para poder tener un mejor cuidado para la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias por la invitación y no me queda sino decirles que, vuelvo y lo reitero, esto está en manos de nosotros. Y lo veo yo desde lo que veo del gobierno, no van a haber nuevos cierres generalizados. Todo lo que sigue de aquí en adelante es aislamiento selectivo y responsable.
Si nosotros no impartimos esos cuidados en nuestros hogares y en las personas que nos rodean, vamos a ver lo que yo nunca he querido desde que empezó esto, y es gente muriéndose por hipoxemia en las calles, gente muriéndose por hipoxemia en el servicio de urgencias. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.